El tren se detuvo con un chirrido áspero, como si las ruedas se resistieran a entrar en aquella estación olvidada. Daniel descendió del vagón con una pequeña maleta en la mano. No había mucha gente en el andén, solo un anciano que fumaba en silencio y una mujer con un niño que lo observaba con ojos curiosos. El aire estaba impregnado de humedad y de un olor metálico, como hierro mojado. Miró a su alrededor. La estación era pequeña, pintada de un beige descascarado, con las letras del cartel casi borradas por el tiempo. Era el mismo lugar al que había llegado tantas veces de niño cuando sus padres aún estaban vivos, pero ahora todo parecía distinto, como si alguien hubiera cubierto cada rincón con una pátina de abandono. Daniel no venía por nostalgia. Había pasado casi 15 años desde la última vez que puso un pie en ese pueblo y lo hacía por una razón que evitaba formular en voz alta. Su hermana Clara había desaparecido allí, en ese mismo lugar, y nunca más se volvió a saber de ella. Tenía 18 años, y la versión oficial decía que había escapado, que se había marchado con alguien, que los jóvenes hacen cosas así. Pero Daniel nunca lo creyó. La última vez que alguien la vio, con certeza, fue cerca del viejo sanatorio psiquiátrico que, por entonces, estaba a punto de cerrar. Desde entonces, ni una pista. El taxi que había pedido con antelación lo esperaba fuera. El conductor, un hombre corpulento de bigote ralo, no pronunció palabra cuando Daniel le dio la dirección del hostal donde se alojaría. Durante el trayecto, Daniel se dio cuenta de que el pueblo estaba aún más vacío de lo que recordaba. Muchas casas cerradas, ventanas tapiadas, persianas oxidadas. Las pocas personas que caminaban por las calles lo hacían con la mirada baja, como si evitaran el contacto. El silencio era casi absoluto, roto solo por el motor del coche y, de vez en cuando, por el graznido de algún cuervo. El hostal se alzaba en una calle secundaria. Era un edificio viejo con un letrero de neón que parpadeaba de forma irregular. La dueña, una mujer entrada en años, lo recibió con una sonrisa forzada, como si supiera más de él de lo que debería. «Hace mucho que no recibimos visitantes», dijo al entregarle la llave de la habitación. Daniel asintió, sin dar más explicaciones. Subió al cuarto, dejó la maleta y se acercó a la ventana. Desde allí se veía una parte del pueblo y a lo lejos, en lo alto de una colina cubierta de pinos, la silueta oscura del sanatorio abandonado. Aún a esa distancia, la mole de hormigón y ladrillo se imponía sobre el paisaje como una sombra imposible de ignorar. La primera noche en el hostal fue inquieta. El silencio del pueblo no ayudaba a dormir. A medianoche, Daniel se despertó con la sensación de que alguien se movía en el pasillo. Escuchó pasos lentos y un roce suave contra la madera. Se incorporó, contuvo la respiración y prestó atención. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta, permaneciendo allí unos segundos interminables, y luego se alejaron. No se atrevió a abrir. Permaneció sentado en la cama, con los ojos abiertos, hasta que el amanecer tiñó de gris las cortinas. Al día siguiente salió a recorrer el pueblo. Quería ver con sus propios ojos cuánto había cambiado. La plaza central seguía allí, con su fuente seca y las bancas de hierro oxidado. El café donde solía ir con Clara había cerrado, las ventanas cubiertas de polvo. Al pasar por la iglesia, notó que las puertas estaban entreabiertas y un murmullo provenía del interior. Entró. Dentro, la penumbra era total, salvo por unas velas encendidas en el altar. Un sacerdote de rostro huesudo lo miró fijamente desde el fondo, como si lo hubiera estado esperando. Daniel se sintió incómodo y salió sin decir palabra.
Caminó sin rumbo hasta los límites del pueblo. Allí comenzaba el camino de tierra que llevaba al sanatorio. El sendero estaba cubierto de ramas secas y piedras. El bosque lo rodeaba, espeso y húmedo, y el aire parecía más frío entre los árboles. A lo lejos, el edificio abandonado se erguía silencioso. Daniel se detuvo, observando sus ventanas rotas, los muros cubiertos de grafitis y la verja oxidada que lo rodeaba. Sintió un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento. Allí era donde había desaparecido su hermana, y allí era donde debía volver a entrar. No lo hizo ese día. Dio media vuelta y regresó al hostal, pero en su mente ya había tomado la decisión. Al anochecer, mientras cenaba solo en el comedor vacío, la dueña se acercó y, en voz baja, dijo: «No debería quedarse mucho tiempo. Aquí la gente prefiere olvidar». Luego se marchó, dejándolo con un sabor metálico en la boca, parecido al del aire que había respirado al llegar. Daniel despertó con la cabeza pesada. Había soñado con la voz de su hermana, llamándolo desde un lugar lejano, aunque al abrir los ojos solo encontró la penumbra de la habitación. La noche había sido larga, con ruidos extraños en el pasillo, golpes leves contra la madera y un frío inexplicable que parecía venir de dentro de las paredes. Se obligó a levantarse temprano. Sabía que, si quería descubrir algo, debía comenzar a hablar con la gente del pueblo, aunque no esperara hospitalidad. Salió a la calle. El aire de la mañana era espeso y húmedo, con un olor persistente a tierra mojada. Caminó hacia la plaza central, donde recordaba que solían reunirse los vecinos. Allí encontró apenas a 3 personas: un anciano que alimentaba palomas invisibles, una mujer que limpiaba las ventanas de una tienda cerrada y un joven que lo miraba de reojo con evidente desconfianza. Ninguno parecía dispuesto a iniciar conversación. Se decidió por entrar en la pequeña tienda de ultramarinos, aún abierta. Tras el mostrador, una mujer de cabello gris le preguntó qué necesitaba. Daniel pidió café, intentando entablar diálogo. «No vengo aquí desde hace mucho tiempo. El pueblo ha cambiado». La mujer lo miró fijamente y respondió con voz baja: «Aquí las cosas no cambian, solo se pudren despacio». Luego le sirvió el café y ya no dijo nada más. Daniel comprendió que la resistencia sería fuerte. Caminó después hacia la biblioteca municipal, recordando que su hermana solía pasar tiempo allí. El edificio estaba en pie, aunque el polvo cubría las ventanas. En el interior, una bibliotecaria de rostro severo lo atendió con una cortesía mecánica. Él preguntó por registros antiguos, periódicos locales de hace 15 años. Ella, sin levantar la vista, murmuró: «La hemeroteca ya no está disponible. Se cerró». Pero Daniel insistió. Finalmente, la mujer lo condujo a un cuarto en penumbra donde aún quedaban pilas de periódicos y archivos mal organizados. Pasó horas revisando titulares amarillentos. Encontró una nota pequeña, apenas una columna, que mencionaba la desaparición de Clara. Joven, desaparece sin dejar rastro. Se presume que huyó por motivos personales. Nada más. Ninguna investigación real, ninguna búsqueda documentada. Era como si el pueblo hubiera decidido de inmediato enterrarlo todo en silencio. Al salir de la biblioteca, el sol comenzaba a caer. Caminó por calles laterales, más estrechas, buscando algún vestigio de sus recuerdos de infancia. Llegó a una verja oxidada detrás de la cual se extendía un terreno baldío. Allí, entre matorrales y piedras, reconoció lo que alguna vez había sido el patio del colegio. Los columpios estaban torcidos, las paredes cubiertas de moho. Mientras observaba, escuchó un crujido detrás de él.
Se giró rápidamente, pero no había nadie. El viento agitaba las ramas secas y nada más. La noche lo sorprendió de regreso al hostal. La dueña lo recibió sin palabras, pero cuando él subió a su habitación, encontró un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Dentro, una hoja doblada arrancada de un cuaderno escolar. Con letra temblorosa, alguien había escrito: «No busques en el sanatorio. No hallarás respuestas, solo ruina». Daniel se quedó inmóvil. Sintió que la amenaza no era abstracta, sino dirigida directamente a él. Guardó el papel en el bolsillo sin mostrárselo a nadie. Por primera vez desde su llegada, la certeza se hizo más fuerte. Alguien sabía lo que había pasado con Clara, y alguien no quería que él lo descubriera. Aquella noche apenas pudo dormir. El sonido de pasos en el pasillo volvió, pero esta vez más insistente, como si fueran dos pares de pies. Los escuchó detenerse frente a varias puertas antes de alcanzar la suya. El silencio que siguió fue aún más denso. Daniel permaneció con la espalda contra la pared, mirando la cerradura, convencido de que la manija se movería en cualquier momento. No lo hizo, y al amanecer, cuando finalmente se atrevió a mirar hacia afuera, el pasillo estaba vacío. Solo notó algo extraño, una huella húmeda de zapato, pequeña, marcada en las tablas del suelo frente a su puerta. El tercer día amaneció con un cielo plomizo, como si el pueblo estuviera atrapado bajo una campana de hierro. Daniel bajó al comedor del hostal, donde la dueña servía café aguado y pan duro. Ella lo observó en silencio, con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la advertencia. No intercambiaron palabras. Daniel sabía que cualquier pregunta directa sobre el sanatorio sería recibida con evasivas, así que decidió no insistir. Al salir, notó que varias ventanas se cerraban a su paso. No era una paranoia. La gente lo evitaba con una hostilidad contenida. Caminó hacia las afueras, decidido a acercarse por primera vez al lugar que lo había traído hasta allí. El camino de tierra que conducía al sanatorio se extendía entre pinos húmedos, con raíces que sobresalían como costillas enterradas. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, impregnado de olor a resina y hojas podridas. Tras casi media hora de ascenso, llegó a la verja principal. Oxidada, torcida en algunos puntos, parecía más un símbolo de frontera que una barrera real. Detrás se erguía la mole gris del edificio. Varias ventanas estaban tapiadas con tablones, otras mostraban vidrios rotos como bocas abiertas. El silencio era total, salvo por el repiqueteo de unas gotas que caían desde el alero metálico. Daniel se quedó un rato contemplando, con la sensación de que el edificio mismo lo observaba. No se atrevió a entrar de inmediato. Rodeó el perímetro, avanzando entre zarzas y maleza. Desde la parte trasera pudo ver lo que quedaba del jardín del sanatorio, una explanada de hierba seca, bancos oxidados, restos de columpios infantiles. Aquella visión lo estremeció. Clara solía hablarle de los rumores que circulaban en el colegio sobre los pacientes que jugaban allí vigilados por enfermeros. Ahora todo estaba cubierto de un silencio mortal. Mientras exploraba, escuchó un crujido seco. Giró la cabeza y vio a un hombre a lo lejos, entre los árboles. Vestía ropa de trabajo, una chaqueta azul manchada de barro. El hombre lo miraba fijamente, sin moverse. Daniel levantó la mano, intentando saludar, pero el otro no respondió. Permaneció allí unos segundos más y luego se adentró en el bosque. Daniel sintió un nudo en el estómago. No sabía si aquel individuo lo vigilaba o simplemente había coincidido, pero la sensación de acecho
lo acompañó de regreso al sendero. Antes de marcharse, Daniel empujó con cuidado la verja principal. Contra todo pronóstico, se dio con un chirrido que heló el aire. Solo dio un paso dentro, lo suficiente para percibir el olor agrio de humedad y yeso descompuesto que emanaba del interior. A lo lejos, dentro del pasillo central, le pareció distinguir un reflejo metálico, como de un objeto abandonado que devolvía la luz. No avanzó más. Cerró la verja y descendió de nuevo hacia el pueblo, con la decisión de preparar su entrada en otro momento. De regreso al hostal, encontró la puerta de su habitación entreabierta. El corazón le dio un vuelco. Entró con cautela, revisando todo. La maleta seguía en su lugar. Nada parecía robado. Sobre la cama, sin embargo, había algo nuevo. Una fotografía en blanco y negro, doblada por la mitad. La desplegó con manos temblorosas. Mostraba la fachada del sanatorio, tomada desde el mismo ángulo en el que él había estado esa mañana. En el margen inferior, escrito a mano con tinta desvaída, un mensaje: ella nunca salió de aquí. El impacto lo dejó sin aliento. Alguien sabía de su visita al sanatorio. Alguien lo seguía de cerca. Guardó la foto en la maleta y bajó a hablar con la dueña, pero al verla tras el mostrador, entendió que no serviría de nada. La mujer solo lo miró y murmuró: «No haga preguntas, señor. Aquí nadie responde». Esa noche, el viento azotó fuerte las ventanas. En medio del ruido, Daniel volvió a escuchar pasos en el pasillo, esta vez más rápidos, casi apresurados. Se levantó, abrió la puerta de golpe, pero no encontró a nadie. Solo un olor rancio, parecido al del sanatorio, impregnaba el aire del corredor. De pie, frente a la oscuridad vacía, Daniel comprendió que no podía postergar más su decisión. El sanatorio lo llamaba y él debía entrar, aunque el pueblo entero se empeñara en que olvidara. El día siguiente amaneció gris, con una llovizna persistente que parecía disolver los contornos de las casas. Daniel no quiso esperar más. Tomó una linterna, una libreta y una navaja que había comprado en la tienda del pueblo. No era una protección real, pero le daba una sensación mínima de control. Sabía que aquel sería el día en que cruzaría definitivamente la verja del sanatorio. El camino hacia la colina estaba cubierto de barro por la lluvia nocturna. Sus zapatos se hundían en la tierra húmeda y el bosque desprendía un olor penetrante a resina y hongos. Al llegar a la verja, la empujó de nuevo. El chirrido metálico sonó más fuerte que antes, como una advertencia. Dio un paso dentro y luego otro, hasta que el eco de sus pasos comenzó a mezclarse con el goteo de las filtraciones. El vestíbulo principal lo recibió con una penumbra húmeda. El suelo estaba cubierto de escombros, hojas secas y fragmentos de cristal. En las paredes, grafitis superpuestos ocultaban la pintura original. Algunos decían palabras sin sentido, otros eran simples nombres. En un rincón había restos de una camilla oxidada. El olor era insoportable, una mezcla de moho, humedad y polvo acumulado. Daniel avanzó despacio por el pasillo central. Cada puerta estaba medio abierta o colgaba de sus bisagras. Miraba dentro. Habitaciones vacías, colchones en ruinas, muebles carcomidos. En algunas aún se distinguían inscripciones hechas a mano en las paredes, frases torpes, a veces con errores ortográficos, como si los antiguos pacientes hubieran dejado allí su última huella. Llegó a lo que debía haber sido la sala de espera. Había varias sillas metálicas oxidadas y una ventanilla con el cristal roto. El silencio era tan denso que podía escuchar su propia respiración. De pronto, un golpe seco retumbó en algún punto del segundo piso. Daniel se quedó inmóvil,
con el corazón latiendo con fuerza. «El edificio se está desmoronando», se dijo, aunque en el fondo sabía que el ruido había sido demasiado claro, demasiado preciso. Subió las escaleras, que crujieron bajo su peso. En el pasillo superior, la luz se filtraba apenas por las rendijas de las ventanas. Se detuvo frente a una puerta que conservaba un cartel medio ilegible. «Sala de terapias». La empujó. Dentro había varias sillas alineadas y un pizarrón manchado de humedad. Sobre una de las sillas encontró algo inesperado: una libreta escolar, reciente, con la tapa azul aún intacta. La abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban en blanco, pero en el centro había una frase escrita una y otra vez. «No la busques aquí». Sintió un escalofrío. Aquello no podía llevar allí años. Alguien lo había dejado recientemente. Cerró la libreta y la guardó. Avanzó por más habitaciones hasta llegar a un pasillo lateral donde el techo estaba medio derrumbado. A través de los huecos entraba la lluvia, formando charcos oscuros en el suelo. Entre los escombros, Daniel vio un objeto metálico brillando. Se inclinó. Era un colgante en forma de estrella. Lo reconoció de inmediato. Era de Clara. La emoción lo paralizó. Apretó el colgante en la mano, sintiendo cómo su garganta se cerraba. Era la primera prueba real de que ella había estado allí, pero también significaba que alguien había ocultado ese rastro durante años. ¿Quién? ¿Por qué? En ese instante, escuchó pasos apresurados en el piso inferior. Se pegó a la pared, conteniendo la respiración. Los pasos eran firmes, seguros, como de alguien que conocía bien el lugar. Daniel apagó la linterna y esperó. El ruido se fue alejando lentamente hasta perderse en el eco de los pasillos. Temblando, decidió no tentar más al destino. Guardó el colgante y descendió con cautela hasta salir de nuevo al exterior. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía plomizo. Desde la colina pudo ver el pueblo en la distancia, sus techos oscuros, sus calles desiertas, como si nadie lo esperara, y supo que ya no podía detenerse. El sanatorio guardaba la verdad sobre Clara, y alguien vivo estaba cuidando que esa verdad no saliera a la luz. Daniel regresó al hostal empapado, con el colgante de Clara apretado en el puño. Subió directamente a su habitación, cerró la puerta con llave y se dejó caer en la cama. La lluvia había borrado casi todos los sonidos del exterior, pero en su cabeza resonaban aún los pasos que había escuchado dentro del sanatorio. No era el eco del edificio, estaba seguro. Alguien estaba allí. Sacó la libreta encontrada en la sala de terapias y la colocó junto al colgante. 2 pruebas claras, aunque desconcertantes. El colgante era real, de su hermana. La libreta, reciente. ¿Quién estaba entrando en el sanatorio? ¿Y con qué fin dejaba esas frases? Pasó la noche en vela, repasando recuerdos de Clara. Su risa, su manera de torcer la cabeza cuando dudaba, sus caminatas hacia la colina en los últimos meses antes de desaparecer. Entonces recordó un detalle. Clara solía hablar de una amiga, Lucía, que trabajaba como voluntaria en la iglesia y que conocía a varios empleados del sanatorio. Tal vez ella todavía vivía en el pueblo. Al amanecer, Daniel salió con decisión. La iglesia estaba abierta, igual que el día en que la había visitado. Dentro, el sacerdote rezaba en silencio. Daniel preguntó directamente por Lucía. El cura lo observó con ojos penetrantes y dijo: «Lucía ya no viene. Hace años que nadie la ve por aquí». La respuesta fue cortante, pero Daniel notó una leve vacilación en el tono. No insistió. De camino a la plaza, escuchó su nombre susurrado: Daniel. Se giró. Una mujer de mediana edad,
con un pañuelo en la cabeza, lo miraba desde una esquina. Se acercó a él con rapidez y le dijo en voz baja: «Si de verdad busca a su hermana, no hable más con el cura ni con la dueña del hostal. Todos saben más de lo que dicen». Daniel quiso preguntarle su nombre, pero ella se alejó antes de que pudiera reaccionar, perdiéndose entre las calles estrechas. Ese mismo día decidió entrar en el bar del pueblo, uno de los pocos locales aún abiertos. Dentro había 3 hombres bebiendo en silencio. Cuando lo vieron, dejaron de hablar. Daniel pidió un café y se sentó en una mesa. Tras unos minutos, uno de los hombres se levantó y se acercó. Era corpulento, con manos grandes y uñas negras de grasa. «¿Qué busca exactamente en este pueblo?», preguntó con voz áspera. «A mi hermana», respondió Daniel sin rodeos. «Desapareció hace 15 años». El hombre lo miró fijamente y luego soltó una carcajada breve, seca. «Aquí han desaparecido muchos. No es el único. Mejor haga las maletas antes de que sea otro nombre en la lista». Los otros 2 hombres rieron por lo bajo. Daniel tragó saliva, se levantó sin responder y salió del bar. El aire frío de la calle lo recibió con un golpe en el rostro. Sabía que el mensaje era claro. Lo estaban vigilando y su presencia incomodaba a todos. Al volver al hostal, encontró la puerta de su habitación abierta otra vez. Esta vez no había fotografía ni papel, solo el cajón de la mesilla revuelto. Buscó con desesperación. La libreta azul había desaparecido. El colgante, en cambio, seguía en su bolsillo. La sensación de vulnerabilidad lo invadió. Alguien entraba en su cuarto a voluntad, alguien que conocía sus movimientos. Esa misma noche, escuchó un motor arrancando en la calle. Se asomó por la ventana y vio un coche estacionado con las luces apagadas. No alcanzó a ver a nadie dentro, pero estaba seguro de que lo vigilaban. El miedo se mezclaba con una certeza cada vez más clara. El pueblo entero callaba, como si existiera un pacto silencioso. Clara no había sido la única en desaparecer, y quienes quedaban estaban dispuestos a borrar cualquier rastro. Daniel no durmió aquella noche. Se quedó sentado en la cama, con el colgante de Clara entre los dedos, mientras observaba la puerta cerrada con llave. El silencio del hostal era denso, pero cada tanto creía oír un crujido, un roce contra la madera, como si alguien estuviera apoyado al otro lado. Cuando al fin amaneció, tenía los ojos enrojecidos y la decisión tomada. Necesitaba pruebas tangibles, algo que lo conectara de manera definitiva con la verdad que el pueblo quería enterrar. Salió temprano. No había casi nadie en las calles, salvo un perro famélico que lo siguió durante varios metros antes de perder interés. Daniel caminó hacia los archivos municipales. El edificio, antiguo y descuidado, parecía a punto de derrumbarse. Tras insistir varios minutos, un empleado adormilado le permitió el acceso a unos legajos olvidados en una sala húmeda del sótano. Revisando expedientes, encontró algo revelador. Varios informes de ingreso de pacientes al sanatorio en los últimos años antes de su cierre. Muchos nombres estaban tachados, pero uno le llamó la atención: Lucía Gutiérrez. El corazón le dio un vuelco. La amiga de Clara había sido paciente y no voluntaria, como siempre creyó. El documento era escueto: fecha de ingreso, motivo vago, trastorno de conducta y una anotación en rojo: traslado no registrado. Guardó una copia en su libreta y salió con prisa. Afuera, el cielo se había oscurecido, aunque apenas era mediodía. Daniel se dirigió de nuevo al sanatorio, decidido a buscar pruebas concretas del vínculo entre Lucía y su hermana. El camino estaba más solitario que nunca. Al llegar,
La verja volvió a chirriar con un lamento metálico. Dentro, la penumbra lo recibió como una boca abierta. Avanzó hasta el ala norte, siguiendo el pasillo húmedo y resquebrajado. Allí, tras una puerta semioculta, encontró una escalera que descendía. El aire era más frío, impregnado de un hedor penetrante a humedad estancada. Encendió la linterna y bajó. El sótano era un laberinto de habitaciones pequeñas, con rejas oxidadas en lugar de puertas. Cada celda mostraba signos de encierro, colchones podridos, marcas en las paredes, objetos olvidados. En una de ellas, Daniel descubrió lo que parecía un cuaderno infantil, destrozado por la humedad. Al hojearlo, alcanzó a leer un nombre repetido varias veces con tinta corrida: Clara. El hallazgo lo sacudió hasta el hueso. Su hermana había estado allí abajo, no como visitante, sino como alguien retenido. Sintió náuseas, pero continuó. En la última celda encontró algo más. Una huella. En la pared, a la altura de la cintura, había una marca oscura, como de una mano embarrada. Lo extraño era que parecía reciente, fresca, imposible de tener 15 años. Tocó con los dedos. El barro aún estaba húmedo. El corazón le latió con violencia. No estaba solo. De repente, escuchó un ruido metálico proveniente del pasillo, un golpe seco, como si hubieran dejado caer una cadena. Apagó la linterna instintivamente, quedándose en la oscuridad absoluta. Los pasos resonaron, firmes, acercándose. Daniel contuvo la respiración, pegado a la pared. El silencio volvió tan repentinamente como había aparecido. Cuando encendió la linterna otra vez, no había nadie. Pero al girarse hacia la salida, notó algo nuevo en el suelo. Un sobre blanco, perfectamente seco en medio de la humedad. Lo recogió con manos temblorosas. Dentro, una sola frase escrita en mayúsculas: «Vete antes de que sea tarde». Daniel salió corriendo del sótano, jadeando, con el sobre arrugado en el puño. Al llegar al exterior, el aire libre le supo a hierro. Y por primera vez desde que llegó al pueblo, sintió un miedo real, físico, de no salir vivo de aquel lugar. Daniel regresó al hostal, tambaleándose, con el sobre aún en la mano. Subió a su habitación, cerró la puerta con el pestillo y se dejó caer contra la pared. El colgante, el cuaderno, la marca reciente en la celda, todo confirmaba que la historia de Clara no había terminado 15 años atrás. Pero lo que más lo perturbaba era la sensación creciente de que alguien manipulaba cada uno de sus movimientos, guiándolo por un camino diseñado de antemano. Se obligó a calmarse y repasó las piezas. Clara, Lucía, los archivos con tachaduras, el cura evasivo, la mujer desconocida que le había advertido. Todo apuntaba a una red de silencios compartidos. Y lo más inquietante, alguien vivo, en el presente, seguía entrando al sanatorio. Esa tarde, Daniel decidió caminar por los márgenes del pueblo, lejos del centro, buscando lugares que pudieran darle otra perspectiva. El camino de tierra lo llevó hasta un conjunto de casas abandonadas, con ventanas tapiadas y puertas colgando de las bisagras. En una de ellas, a medio derrumbar, escuchó algo, un murmullo, como voces apagadas. Se detuvo, conteniendo la respiración. El murmullo parecía provenir del interior oscuro. Dio un paso, luego otro, hasta cruzar el umbral. El aire estaba cargado de polvo y olor a madera húmeda. El murmullo se hizo más nítido. 2 voces femeninas, susurrando. «¿Clara?», se le escapó en voz baja. El silencio fue inmediato, un crujido sobre su cabeza, luego nada. Avanzó con la linterna hasta el salón, donde las paredes estaban cubiertas de garabatos hechos con carbón. Entre ellos alcanzó a leer un nombre repetido varias veces: Lucía. De pronto,
Un objeto cayó desde el piso superior, una piedra que se estrelló a pocos centímetros de su pie. Daniel levantó la linterna y vio fugazmente una sombra moverse entre los tablones del techo. Corrió hacia la escalera, pero al subir solo encontró el piso vacío, las tablas crujientes y un silencio absoluto. Bajó de nuevo con el pulso acelerado. Sobre la mesa desvencijada del salón había algo que no estaba antes: una fotografía en blanco y negro. En ella aparecían varios jóvenes en la entrada del sanatorio. Reconoció a Clara de inmediato. A su lado, una chica con el cabello oscuro y mirada intensa. Debía ser Lucía. Lo extraño era que al fondo, medio desenfocado, había un grupo de adultos que parecían observarlas. Entre ellos, Daniel distinguió a alguien conocido, el cura del pueblo, aunque visiblemente más joven. El hallazgo lo dejó helado. Si el sacerdote había estado implicado en el sanatorio, su silencio actual no era por ignorancia, sino por complicidad. Daniel guardó la foto en su chaqueta y salió de la casa con el corazón desbocado. Afuera, la tarde caía y el cielo adquiría un tono plomizo. Mientras caminaba de regreso, sintió un zumbido a su espalda. El motor de un coche. Se giró y vio el mismo vehículo que lo había vigilado noches atrás. Esta vez, el coche avanzaba lentamente detrás de él, como empujándolo hacia la plaza. Apretó el paso, intentando no correr, hasta que el coche se detuvo. El vidrio del copiloto se bajó apenas unos centímetros y una voz masculina habló desde dentro. «Deje de hurgar. Esto no es asunto suyo». El coche arrancó bruscamente y desapareció por la carretera. Daniel quedó solo, temblando, consciente de que el cerco se estrechaba. De vuelta en su habitación, extendió sobre la cama todas las pruebas que tenía: el colgante, la fotografía, la copia del expediente de Lucía, el sobre con la amenaza. Cada pieza parecía encajar en un mosaico de horror. Su hermana no había sido víctima aislada, sino parte de algo más amplio, tolerado por autoridades y vecinos. Y entonces la idea lo golpeó con fuerza. Clara pudo no haber muerto. Tal vez estaba viva, retenida, en algún lugar donde aún se escuchaban esas voces apagadas. La noche cayó sobre el pueblo como una manta húmeda. Daniel no encendió la luz de su habitación. Permaneció sentado frente a la ventana, observando la calle vacía, con la fotografía entre las manos. La presencia del cura en ella confirmaba que las desapariciones habían sido, en cierto modo, públicas, visibles. ¿Cómo podía un pueblo entero convivir con un secreto así durante años? No pudo quedarse quieto. Pasada la medianoche, tomó la linterna y el cuaderno y salió hacia el sanatorio. El coche vigilante no apareció, pero la sensación de ser observado lo acompañó en cada esquina. El viento soplaba fuerte, arrastrando hojas secas que raspaban el asfalto como uñas. La verja se dio de nuevo, con un gemido metálico. Daniel cruzó el patio hasta el ala principal, decidido a volver al sótano. El recuerdo del sobre con la advertencia no lo detuvo. Ahora necesitaba respuestas definitivas. El descenso fue lento y sofocante. Cada peldaño de la escalera parecía más húmedo que el anterior. El olor a moho era insoportable. Al llegar al pasillo subterráneo, Daniel notó algo distinto. El aire estaba más cálido, como si alguien hubiera estado allí poco antes. Avanzó con la linterna encendida, deteniéndose en cada celda. En una encontró un manojo de llaves oxidadas colgando de un clavo. En otra, una sábana sucia, arrugada, como si alguien la hubiera usado recientemente. El estómago se le contrajo. Entonces lo escuchó. Un golpe metálico, repetitivo, que provenía del fondo del pasillo. Daniel siguió el sonido.
con el pulso desbocado. Al girar en la última esquina, descubrió una puerta pesada, diferente a las demás, con un candado enorme que alguien había intentado forzar. El golpe provenía de dentro. «Clara», susurró con la voz quebrada. El golpe cesó al instante. Un silencio sepulcral llenó el corredor. Daniel apoyó la oreja en la puerta, conteniendo el aliento, y entonces, suave, casi imperceptible, una voz femenina susurró desde el otro lado: «Ayúdame». Daniel retrocedió con la piel eritada. Quiso gritar, pero el nudo en su garganta se lo impidió. Intentó abrir el candado, pero no se dio. Golpeó con las manos, desesperado, mientras la voz repetía la súplica: «¡Ayúdame!». De pronto, pasos apresurados retumbaron por el pasillo. Varias linternas se encendieron a lo lejos, cegándolo. Voces masculinas gritaron órdenes. Daniel corrió sin pensar, retrocediendo hacia la escalera. Atrás, escuchó el ruido del candado cerrándose de nuevo y el eco de la voz que se apagaba en la distancia. Subió los peldaños de 3 en 3 y salió al exterior. El aire frío lo golpeó en la cara, pero no se detuvo hasta alcanzar la carretera. Una camioneta estaba estacionada allí, con el motor encendido. Dentro, distinguió al cura en el asiento del copiloto. Los faros lo iluminaron de lleno. El vehículo aceleró hacia él. Daniel se lanzó a un costado, rodando entre la maleza mientras la camioneta pasaba rozándolo. Escuchó risas dentro, luego el motor alejándose en la oscuridad. Temblando, con las manos ensangrentadas por la caída, comprendió que había cruzado un límite. Ya no era un observador, sino un estorbo que alguien quería eliminar. Y sin embargo, la voz detrás de la puerta sellada seguía vibrando en su cabeza. Daniel pasó la madrugada en vela, sentado en el suelo de su habitación, con las manos aún temblorosas. La voz detrás de la puerta no era una alucinación. Estaba seguro de ello. Pero, ¿cómo era posible? 15 años habían pasado desde la desaparición de Clara. ¿Era ella? ¿O quizás otra víctima? ¿Alguien que había heredado el encierro? Al amanecer, tomó una decisión. Necesitaba confrontar al sacerdote. El miedo ya no tenía espacio en su cuerpo, sustituido por una rabia creciente. La iglesia estaba casi vacía cuando entró. El cura, vestido con sotana oscura, encendía unas velas en el altar. Daniel caminó hacia él con paso firme, ignorando el eco de sus pasos en las losas. «Usted estuvo allí», dijo, extendiendo la fotografía. «No lo niegue». El sacerdote miró la foto. Su mano tembló apenas un instante, pero enseguida recobró la calma. «No sabes lo que dices. Estás perturbado por el dolor. Lo vi. Ese lugar, esas celdas. Clara estaba ahí». La voz de Daniel se quebró. «Y anoche escuché una voz». El cura lo observó con compasión fingida. «Voces, hijo. En esas paredes aún resuenan gritos antiguos. El pasado nos persigue, pero no se puede revivir lo que está muerto». Daniel lo empujó contra el altar, con furia contenida. ¿Qué hicieron con ellas? ¿Qué hicieron con Clara y Lucía? El sacerdote guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Finalmente, con voz áspera, dijo: «No busques más. Esa búsqueda te destruirá, y lo que descubrirás no lo podrás cargar». Daniel salió de la iglesia con el corazón golpeando en sus costillas. El pueblo entero parecía observarlo desde las ventanas cerradas, desde las esquinas desiertas. Era como si cada habitante supiera, como si todos fueran cómplices de un secreto que nadie quería nombrar. Ese mismo día, Daniel regresó a la casa abandonada donde había hallado la fotografía. Esta vez exploró el sótano. Entre escombros y cajas húmedas encontró documentos amarillentos, listas de nombres, horarios de ingreso y salida del sanatorio. Muchos apellidos
coincidían con los de familias del pueblo. Era un registro de internos, pero también de experimentos médicos, tratamientos de aislamiento, privación del sueño, medicación excesiva. En la última página, escrita a mano, reconoció el nombre de su hermana, Clara Montes, ingreso forzado, 2005, a su lado una anotación escueta, sujeta a protocolo especial. Daniel apretó el papel con tanta fuerza que casi lo desgarró. Ya no había duda. Clara fue víctima de un plan sistemático, no de un accidente ni de un simple extravío. Y ese plan había contado con el aval de autoridades locales, del clero, de médicos. Cuando salió al exterior, el cielo estaba cubierto de nubes bajas. Caminó hacia el mirador en las afueras del pueblo. Desde allí contempló el sanatorio en la colina. Sus muros grises parecían crecer con la neblina. Entendió que todo se reducía a ese lugar. Allí debía encontrar la verdad completa, aunque lo matara. Mientras anochecía, escribió en su cuaderno: «No hay marcha atrás, sino regreso, que quede constancia. Clara estuvo allí. No fue un accidente, no fue una locura personal, fue un crimen compartido». Cerró el cuaderno, lo guardó bajo el colchón de su cama y se preparó para volver una última vez al sanatorio. La noche estaba en silencio absoluto cuando Daniel volvió al sanatorio. No había luna, solo la neblina que se enroscaba entre los árboles como un animal expectante. Cada paso sobre la grava del camino sonaba demasiado fuerte, como si alguien lo siguiera de cerca. No llevaba armas, solo la linterna y el cuaderno con las notas más recientes. «Si no regreso», había escrito. Ahora comprendía que aquel cuaderno era su testamento. La verja metálica se cerró tras él con un chirrido que le hizo estremecerse. Esta vez no hubo titubeo. Avanzó directo al sótano, como si el edificio lo guiara. Las paredes parecían absorber la luz de la linterna y el aire era tan denso que costaba respirar. Llegó al pasillo subterráneo. La puerta pesada seguía allí, con el candado oxidado. Daniel lo golpeó con una piedra hasta que cedió. El sonido metálico retumbó en toda la galería. «Clara», susurró con la garganta seca. Abrió la puerta lentamente. Dentro había una habitación amplia, con paredes acolchadas, iluminada tenuemente por una bombilla desnuda que parpadeaba. En el centro, una silla de sujeción cubierta de correas de cuero. Y en el suelo, un pequeño montón de huesos envueltos en jirones de tela. Daniel cayó de rodillas. Reconoció un colgante entre los restos, el mismo que su hermana llevaba el día que desapareció. El cuerpo de Clara estaba allí, reducido al silencio definitivo. La voz que había escuchado días antes no provenía de ella, sino de su propio deseo de escucharla, de no soltarla nunca. Un sollozo le desgarró el pecho. Se acercó, recogió el colgante y lo apretó en la palma de su mano. En ese momento escuchó pasos detrás de él. Varias figuras bajaban la escalera, hombres con linternas, y entre ellos el sacerdote. «Ahora lo sabes», dijo el cura, sin rabia, sin miedo. «Sabes más de lo que deberías». Daniel se levantó, temblando, con los ojos enrojecidos. «No podrán callar esto, no más». El cura lo observó en silencio. Luego, con un gesto, ordenó a los hombres avanzar. Daniel retrocedió hasta la pared, el colgante aún en la mano. Pero entonces levantó el cuaderno y lo sostuvo en alto. «Ya escribí todo, ya lo dejé afuera. Aunque me maten, otros leerán lo que encontré». El sacerdote vaciló. Durante un instante, el silencio fue total. Después, lentamente, hizo una seña para que los hombres se detuvieran. «Vete», dijo al fin, con voz cansada. «Vete y no regreses jamás». Daniel no lo pensó dos veces. Corrió hacia la escalera, empujando a los hombres que no reaccionaron. Subió.
cruzó el vestíbulo y salió al aire frío de la madrugada. Atrás, el sanatorio se alzaba como un gigante derrotado, guardando en sus entrañas las pruebas de décadas de abusos. Daniel no volvió la vista. Caminó hasta el pueblo, donde recogió su cuaderno. En la primera luz del día, tomó el primer autobús hacia la ciudad. Sabía que publicaría la historia, aunque lo persiguieran. Sabía que el eco de Clara viviría en sus palabras. Y, por primera vez en muchos años, lloró sin contenerse.